Buenos días. Arrancamos nuevamente con las actividades de la Red Argentina de Ciencia del Comportamiento, así que muy agradecidos a todos los que se han tomado la molestia de venir por aquí. Y primero que todo, algunos pequeños temas internos. Eh, la unidad se trasladó del ámbito más señorial de Casa Rosada, verán en los salones, a uno más moderno en el Ministerio de Economía. Por problemas que explicaremos el día 20 de julio, eh, la unidad terminó formalmente de trasladarse al ministerio hace 10 días nada más. De todos modos, durante estos meses, desde la renuncia de Gustavo Vélez hasta nuestro traslado definitivo aquí, estuvimos trabajando en el Ministerio de Economía, si bien sin la estructura formal que recién se aprobó hace estos 10 días. Y le decía 20 de julio porque el 20 de julio se celebran los 2 años de la Unidad de Ciencia del Comportamiento y vamos a hacer un evento donde les contaremos un poco nuestro trabajo y también tendremos invitados internacionales de países de Latinoamérica que están trabajando en temas de ciencia del comportamiento y que, bueno, vendrán a exponer sus experiencias también aquí con nosotros. Hoy estamos, por orden de aparición, algunos de los miembros de la Unidad de Ciencia del Comportamiento, Ricardo Rostein, nuestro economista que se ha incorporado al equipo, Paula Casia, quien la conocen, que es la coordinadora de la unidad, ahora ya como consultor contratado para trabajar en la unidad, Fernando Torrente, y Jorgelina está ahí un poco detrás de cámara, Jorgelina Bertoni, que también trabaja con nosotros. Bueno, pasado este housekeeping, este tema de orden interno, y desde ya reiterando la invitación para el 20 de julio, cuando hagamos el evento de nuestro segundo aniversario, quisimos volver a trabajar en nuestro tema de las reuniones habituales de la red, con algo que no tengo que comentarles la importancia que tiene en el momento político que estamos atravesando. Todos los temas de fake news, desinformación y, desinformación y noticias falsas que circulan todos los días y que claramente se van a ir agravando a medida que avance el proceso electoral. Eh, las historias antropológicas que respaldan todos los hallazgos o que tratan de respaldar todos los hallazgos que hacemos en ciencia del comportamiento son difíciles de comprobar, pero por lo menos son historias interesantes para compartir. Y escuché en relación al sesgo de confirmación, que es el sesgo que hace que precisamente seleccionemos y reenviemos aquellas noticias, no importa si verdaderas o falsas, pero que ratifican lo que ya pensamos, tiene claramente un anclaje en el sesgo del status quo, lo que nos cuesta movernos de donde estamos hacia otro lugar. Y las explicaciones siempre son múltiples y escuché, como le decía, o leí un paper que hablaba de los temas antropológicos vinculados al sesgo de confirmación. Primero con el tema de supervivencia, a ver cuánto nos costaría a nosotros cuando estábamos miles de años atrás ver si los otros clanes eran mejores del que nosotros estábamos en materia de seguridad y supervivencia. Lo que más nos convenía era convencernos de que nuestro clan era el mejor y seguir trabajando y estando al lado de él y eh, reafirmar nuevamente nuestras actividades. Ahí veo que hay un problema con el audio. Trataremos de ver qué es lo que pasa. Por favor, si hay algún otro problema con el audio, que nos coméntenos en el chat a ver si es un problema de esta participante o es un problema exclusivamente, es un problema general. Entonces tenemos esta explicación casi antropológica en relación al tema de la supervivencia, los temas energéticos, lo que nos costaría estar siempre repensando cada una de nuestras convicciones en tema de consumo de glucosa. Recordemos que dicen los que saben que el cerebro pesa el 2% de nuestro peso corporal total, pero consume el 20% de la energía. ¿Cuánto gastaríamos en aquellos momentos en donde la comida era escasa si nosotros estuviéramos constantemente repasando, reviendo y repensando nuestras creencias y nuestras verdades, si bien que precarias, verdades establecidas dentro de nuestro clan? Y también están los costos efectivos. ¿Cuánto nos costaría cambiar o replantearnos si la pareja que nosotros tenemos
es la correcta, cuánto nos costaría efectivamente desprendernos de esa pareja, probar con otra y así hasta el infinito. Entonces, eh, sea que no sea cierta o no esta explicación antropológica, nos permite encarar el tema de hoy vinculado al refuerzo que a esta tendencia natural a confirmar lo que nosotros ya pensamos se ha exacerbado con el uso de las redes sociales. Y la comprobación que nuestros dos expositores en el día de hoy han puesto de manifiesto en los papers que hemos compartido sobre el problema que trae superar eh, estas noticias falsas o esta desinformación que se nos que distribuye por las redes sociales, sobre todo porque el fact-checking, digamos, esa idea racional de que exponiendo la verdad o exponiendo los hechos íbamos a poder convencer a aquellos que tenían una noticia falsa que no la distribuyan, o convencer que las argumentaciones falsas en relación a temas muy concretos, temas científicos, iban a poder ser dejadas de lado si nosotros los convencíamos con hechos. Nuestros expositores de hoy han repasado la literatura y han visto que las noticias de fact-checking se distribuyen mucho menos que las noticias falsas o las noticias más tremendistas, y que la exposición de la verdad, el enseñar, el dar información no alcanza eh, para modificar estas creencias y combatir al sesgo de conformación que padecemos todos. Entonces, queremos agradecerle a Joaquín Navaja, que ya es miembro de la casa desde el primer momento en que la unidad empezó ni siquiera a dar sus primeros pasos, cuando estaba en proyecto, él siempre trabajó con nosotros, nos ayudó y fue sumamente generoso, y lo mismo a Pedro Beckenstein, que sabiendo que una de las rasgos de la ciencia del comportamiento es hacer las cosas fácil, todo el mundo ya lo conoce por Pedro Beck, que es bastante más fácil que decirle el apellido. También agradecerle su presencia y, bueno, Fernando los va a presentar, más allá que son absolutamente conocidos por todos, va a hacer un breve repaso de su biografía para que podamos ya empezar la charla. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar. Buenísimo, gracias Iván, buenos días a todos y todas, ¿cómo les va? Voy a presentar inicialmente a Joaquín, que va a ser la primera presentación. Sí, una aclaración, la idea es escuchar las dos presentaciones, primero de Joaquín y luego la de Pedro, y después tener un tiempo para intercambio y preguntas, ¿sí? Así que escucharíamos las dos presentaciones y luego hacemos el momento para preguntas por el chat o levantando la mano con la aplicación de Zoom, ¿sí? Entonces voy a presentarlo a Joaquín. Joaquín es profesor investigador de tiempo completo en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella y director del Laboratorio de Neurociencias en la misma universidad. Es investigador adjunto del CONICET y coordinador de la Red Argentina de Ciencia del Comportamiento y Políticas Públicas, que estamos aquí reunidos. Joaquín es físico, tiene un doctorado en neurociencia en la Universidad de Leicester y investiga en temas de comportamiento humano muy variados, muy interesantes todos ellos, especialmente relacionados a cómo las personas emiten juicios y toman decisiones en entornos sociales y cómo esos procesos se relacionan con polarización política en este momento. Tema también sumamente interesante y pertinente en el momento actual, si lo hay como tema. Para estudiar los temas realiza experimentos llevados a cabo en distintos entornos, como eventos de participación pública, plataformas online y estudios también experimentales de laboratorio. Así que es un placer escucharte, Joaquín. Tenés la palabra, por favor, arranca cuando quieras. Muchas gracias, Fer, muchas gracias, Iván. ¿Me escuchan bien y ven la presentación? ¿Sí? Bueno, Escuchamos genial. perfecto, Joaquín. Muchas gracias por la invitación para contarles un poquitito de algunas cosas que estuvimos recientemente haciendo en el Laboratorio de Neurociencia de Di Tella, que es este centro de investigación donde trabajamos en diversos temas. Una de las líneas tiene que ver con esto, con desinformación y polarización política, es el tema de lo que queremos charlar hoy. Y creo que es bastante importante que, más allá digamos, de la importancia que sabemos que tiene para la convivencia ciudadana y poder convivir con otras personas, poder entender mejor
cuáles son los procesos psicológicos que están detrás de la polarización, es también plantar bandera y decir lo siguiente: hay un montón de estudios, pero muchísimos estudios, que hablan sobre los peligros de la polarización basados en datos principalmente de los Estados Unidos. Hay algunos datos también, algunos estudios basados en algunos países europeos, pero principalmente, si uno toma la literatura de fake news y toma la literatura de polarización, me animaría a decir que más del 90% de los estudios están basados en Estados Unidos y algún que otro país europeo. De hecho, cuando uno ve el problema de la polarización, muy probablemente vea un gráfico muy parecido a este, ¿no? Que ve cómo una curva azul se va para un lado y una curva roja se va para el otro. ¿Qué quiere decir esto, no? Esto es un fenómeno que se llama alineamiento ideológico y que es algo relativamente reciente en Estados Unidos y muestra que los demócratas se están haciendo cada vez más consistentemente liberales, o sea, consistentemente de izquierda, podemos llamar, dentro de lo que es el espectro político estadounidense, mientras que los republicanos se están haciendo consistentemente conservadores. ¿Qué quiere decir esto? Que antes uno podía encontrar un demócrata un poquito conservador o un republicano un poquitito liberal, pero ahora ya no, y es más difícil encontrar esas, digamos, personas medio como inconsistentes. Lo que quiere decir es esencialmente que hoy saber si una persona, por ejemplo, está en contra de la reglamentación de la aportación de armas en Estados Unidos, eso te va a informar o va a ser predictivo de qué postura va a tener esa persona cuando le preguntes, por ejemplo, sobre la aceptabilidad del aborto. Son dos temas que a priori no tienen tanto que ver entre sí. Sin embargo, existe como una correlación, una predicción entre las opiniones que recientemente se ha acrecentado mucho y se ha agrietado, se ha generado una grieta en los Estados Unidos. ¿Por qué es que se genera esta grieta? Mucho no se sabe y nosotros recientemente propusimos una idea con datos ahora sí de Argentina, de Portugal y de Estados Unidos, que sugiere que ser consistente es como que produce atracción, es como que a la gente le gusta las personas que piensan consistentemente y entonces se sienten atraídas hacia ellas. Y este es un paper publicado el año pasado por Federico Zimmerman y colaboradores, yo también estoy ahí del Laboratorio de Neurociencia, parece sugerir que ser consistente, digamos, paga en el largo plazo, porque las personas consistentes, que a su vez podemos pensarlas, las personas que tienen opiniones extremas, nos atraen más que las personas que tienen opiniones moderadas, y eso nos lleva a posicionarnos en los extremos. Ahora, ¿qué pasa una vez que se generaron estos dos grupos de personas que tienen como opiniones consistentes y parecen ser como parte de estos clanes que hablaba Iván? Bueno, empieza a aparecer otro aspecto de la polarización política, que es la polarización afectiva. Acá otra vez estoy contándoles datos de Estados Unidos, donde también se ve que recientemente hubo un cambio en la tendencia o en la toxicidad del afecto que uno siente hacia las personas que piensan parecido y distinto. Básicamente, es normal o es lógico que se vea que uno tiene sentimientos positivos hacia las personas del mismo partido, negativos hacia las personas del partido opuesto, pero lo que ha aumentado recientemente en los Estados Unidos es el odio hacia los demás. No ha aumentado el amor hacia los propios, y llegó al punto, digamos, desde 2012, no, hace 10 años, no más que eso, donde nos hemos convertido, o se han convertido los estadounidenses, mejor dicho, en una especie de tóxicos, en el sentido de que el odio hacia los demás es mayor al amor a los propios. Tanto que pareciera ser, y hay datos recientes, de que es una sociedad que se ha segregado políticamente, y los demócratas viven en barrios distintos a los barrios en los que viven los republicanos, y esto también hay evidencia que ha aumentado en los últimos años. En la Argentina, ¿qué pasa? ¿Hay algo parecido? Bueno,
no tenemos toda la serie de tiempo de lo que, como sí se tiene en Estados Unidos. Nosotros tenemos datos del 2019, justo antes de la última elección presidencial, donde hemos visto que, acá una forma de leer este gráfico es que si estamos por abajo de esta curva, estamos en un lugar tóxico, en un lugar donde odiamos más de lo que queremos. Y si estamos en los cuadrantes de arriba a la izquierda o abajo a la derecha, estamos polarizados. Y lo que vemos es que tanto los votantes de Alberto Fernández como los votantes de Macri de la elección del 2019 odiaban a los votantes del otro partido más de lo que amaban a los votantes de los propios. Es como que estábamos guiados por el odio más que por el amor. Esta toxicidad, de hecho, que parte, además quiero decirlo, de una muestra representativa de la Argentina, no aparece en otros dominios tribales de la Argentina. De hecho, si uno compara cómo se sienten, por ejemplo, hinchas fanáticos de Boca y de River respecto de esta otra composición tribal que tiene la política, vemos que también están polarizados. Los de Boca aman a los de Boca y odian a los de River, pero el amor es mayor, el amor vence al odio en fútbol, pero no en política. Y eso es un poco el resultado de que cuando uno se pone a pensar, ¿es la grieta política argentina un Boca-River? Y la respuesta a lo que sugiere estos datos es que no, que de hecho es bastante peor, bastante más tóxico de lo que efectivamente es. Y si hablamos de tribalismo, quiero contarles algunos trabajos también, otra vez, en el hemisferio norte y cómo se comparan con datos de nuestra región. Y quiero que consideren la siguiente pregunta, ¿no? Esta es una pregunta que se le hizo a personas de una muestra representativa en Estados Unidos y en Canadá durante la pandemia. ¿Estás de acuerdo con la decisión del gobierno de cerrar la frontera a refugiados como política para prevenir el COVID? Esto es una decisión que tomó tanto el gobierno de Trump en su momento como el gobierno de Trudeau en Canadá, que tiene una orientación política completamente distinta. Entonces uno pensaría que si esta respuesta uno la dice en base a su ideología, los liberales la gente más de izquierda tendría una postura en contra de esta respuesta, mientras que la gente más conservadora, más de derecha, tendría una postura a favor de esto. Bueno, lo que se ve es que no es lo que sucede, y lo que sucede es que las personas que apoyan a Trump, los conservadores, están a favor de esto, mientras las personas que estaban en contra de Trump están en contra de eso, y eso es lógico, parece natural. Pero en Canadá lo que se ve es que las personas más liberales, las personas que se identifican más con el gobierno se identificaban más con el gobierno de Trudeau, también estaban a favor de lo que Trudeau había hecho, que era una política netamente conservadora en su sentido. Entonces esto pareciera ser, otra vez, que no nos guiamos, y sobre todo la pandemia lo desnudó y lo dejó en evidencia, que nos guiamos por lo que hace o dice nuestro líder. Sobre qué es lo que dice ahora vamos a hablar en un ratito, pero antes quiero mostrarles que esto, o algo muy parecido a esto, pasaba en Argentina y en Uruguay. Estos son datos de un paper que publicamos en 2021 con Lucía Freira, en el cual les hemos preguntado cuántos muertos por COVID crees que va a haber en total en 2020, y tanto las personas que apoyaban al gobierno de Alberto Fernández como las personas que apoyaban en Uruguay al gobierno de Luis Lacalle Pou eran más optimistas, mientras que las personas que estaban en contra de esos gobiernos eran más pesimistas. Esto otra vez, fíjense que son gobiernos que tienen en principio orientaciones ideológicas distintas. Sin embargo, fíjense cómo los gráficos son idénticos en ambos países. Y cuando les preguntábamos, ¿estás de acuerdo con, y podemos pensar alguna política de prevención del COVID? Las personas que apoyaban a Alberto Fernández estaban más a favor que las personas que estaban en contra, y las personas que apoyaban a Lacalle Pou estaban más a favor que las personas que estaban en contra. El efecto es un poquito más tenue, pero también existe. En algún sentido, lo que nos muestra estos datos, en medio de la pandemia, en mayo de 2020, es que parecemos seguir o creer aquello que dicen o piensan nuestros líderes. Y uno parece pensar, bueno, esto es sobre las opiniones que uno tiene acerca de lo que debería uno hacer.
pero también importa sobre los datos duros, o influye la percepción de datos que son, o deberían ser más objetivos. Como por ejemplo, la seguridad o la efectividad de las vacunas. Esto es un paper que escribimos con Elena Fumagalli, Candelaria Crick, entre otros autores, que está disponible, está bajo revisión en este momento, donde vimos que las personas que durante la pandemia apoyaban a, vamos a decir, el partido principal opositor, Juntos por el Cambio, tenían mayor aceptabilidad o mayor percepción de efectividad y de seguridad de vacunas occidentales, Pfizer, Moderna y AstraZeneca, pero el patrón inverso se veía con vacunas, vamos a decir, orientales, Sputnik y Sinopharm. Es decir que datos duros, datos que son objetivos, no son datos, digamos, a debatir o que deberían depender de cuál es mi ideología o de qué es lo que yo creo o pienso, que son la efectividad y seguridad de cada marca de vacuna, varía dependiendo de la afiliación política. Y cuando la marca, estos son datos que no les muestro acá, pero que están en el trabajo, no coincide con las expectativas personales, las personas vemos que muestran menor satisfacción con la campaña de vacunación, o que dicen que se querrían cambiar de vacuna, o cosas que son, o comportamientos que ya son, digamos, relevantes en términos de cómo guían la política pública sanitaria, ¿no? Entonces, claramente, digamos, lo que apoya nuestro líder, lo que apoyan nuestros referentes políticos, parece influir en lo que pensamos, incluso en datos duros, incluso en cómo nos comportamos. Y acá les estoy diciendo algo que parece una trivialidad, pero que vale la pena justificar, que es que, digamos, el discurso de los políticos influye fuertemente en estas percepciones polarizadas. Y acá les quiero contar brevemente un trabajo que publicó un colega brillante, que es Nicolás Axelman, con datos de Brasil, que muestran que justo después de que Bolsonaro niega o minimiza la pandemia, hay datos de movilidad agregados en distintos lugares del país, pero de Brasil en general, se ve una disminución bastante grande, significativa, detectable, en el distanciamiento social en ese país. Es decir, que lo que dice Bolsonaro en ese momento tiene un impacto medible, incluso que luego se manifiesta en un aumento en el número de casos, en un aumento en el número de muertes por COVID en general. Una cosa sobre la polarización de este efecto, esto se ve fuertemente en aquellos lugares donde había un gran porcentaje de votos a Bolsonaro, mientras que en los lugares donde había menos votos a Bolsonaro, este efecto es más tenue o casi no existe. Digamos que realmente es un efecto polarizante. Entonces, ¿cómo influye el discurso de políticos? Esto otra vez es más cercano a nosotros, es Brasil, pero no es Argentina. ¿Cómo influye el discurso de los políticos en nuestras percepciones o qué tanto le creemos al discurso de los políticos? Y la realidad es que muchas veces, como en el caso acá de Bolsonaro, el discurso de los políticos contiene falsedades, contiene desinformación. Y es, de hecho, uno de los trabajos más, digamos, importantes que tienen las agencias de chequeo de noticias y chequeo del discurso, es justamente chequear el discurso de los políticos. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio acá, que lo pensemos y lo miremos. Nosotros tratemos de nosotros mismos ver cuánto podemos detectar falsedades en el discurso de los políticos. Acá les anticipo que hay 4 frases, 2 de las cuales fueron pronunciadas por el presidente de la Nación, una que fue pronunciada por el expresidente Mauricio Macri, y una que fue pronunciada por la ministra de Educación, Soledad Acuña. La pregunta que les quiero hacer es, sabiendo que hay 2 que son falsas y 2 que son verdaderas, ¿podemos detectar cuáles son aquellas que son verdaderas y cuáles son falsas? Se las leo muy brevemente para que veamos, lo pensemos internamente mientras se los estoy contando. En marzo de 2021, Alberto Fernández dijo: hemos iniciado el mayor operativo de vacunación de la historia argentina. Piensen si para ustedes esto es verdadero o es falso. En abril de 2021, Soledad Acuña dijo: movilizamos alrededor de 700.000 personas en torno a las escuelas
y solo se contagiaron el 0,17%. Piensen si es verdadero o falso para ustedes. En marzo de 2020, Alberto Fernández dijo, mejoramos la situación fiscal. Y en octubre de 2020, unos meses después, Mauricio Macri dijo, refiriéndose al 2019, el 11 de agosto, cuando terminó mi gobierno económico, estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado. Ahora, estas frases son demostrablemente verdaderas o falsas. Uno puede tratar de encontrarle la quinta derivada a todo esto, pero, y de hecho, la agencia de chequeo de noticias principal que tiene el país, que es Chequeado, vieron que tiene como alguna granularidad, engañoso, tendencioso, lo que sea. Bueno, estas son fueron claramente categorizadas como verdaderas o falsas. ¿Okay? Bueno, las respuestas, por si les da curiosidad saber cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas, son que las dos de arriba son verdaderas y las dos de abajo son falsas. La pregunta que nos hicimos en un trabajo fue tratar de entender cómo la gente común, la gente que no tiene, digamos, ninguna formación en particular en temas de economía o en temas de política, gente, digamos, que fue reclutada con el único criterio de apoyar algún partido o el otro, nos podía detectar verdades y falsedades en el discurso de políticos, tanto de un lado como del otro de la grieta. 180 participantes evaluaron 20 frases como verdaderas o falsas, 5 que eran, digamos, de la oposición, 5 que eran dichas por personas del partido gobernante, 5 que eran verdaderas y 5 que eran falsas. Lo que encontramos es que sí, la respuesta es ni. ¿Pueden detectarlo? Sí, pero están apenitas arriba del azar. Tienen un 60% de eficacia, detectan en promedio 12 de 20 correctamente, y uno de los motivos por los cuales detectan solamente 12 de 20 correctamente es porque tienen un sesgo partidario en sus respuestas. Es más probable que yo diga que es verdadero lo que dice alguien de mi partido que lo que dice alguien del partido opuesto. Este es un trabajo que también está en revisión, está a punto de salir en Journal of Experimental Psychology Applied, liderado por Santos Espina Mairali, en colaboración con Guillermo Soloey, y está disponible en SciArchive si lo quieren leer. Bueno, ¿qué más hicimos a esto? ¿Podemos tratar de mejorar a las personas? ¿Podemos tratar de encontrar algún antídoto o algo que les ayude a ser mejores detectando verdades, falsedades de estos discursos? Y en base a un montón de literatura que muestra que dialogar con personas que piensan distinto es fructífero muchas veces, y muchas veces somos bastante reacios a conversar con personas del otro partido porque pensamos que nos odian, o pensamos que son terraplanistas, o pensamos que realmente no vamos a poder tener una conversación genuina y real. Nosotros dijimos, bueno, a ver, ahora en este experimento tenés que charlar con alguien que piensa distinto. Vimos lo siguiente, entonces les preguntábamos sus decisiones individuales, luego discutían con otra persona, que podía ser del mismo partido o una persona del otro partido, y luego les volvíamos a preguntar sobre sus opiniones acerca de si era verdadero o falso lo que opinaban estos políticos. Hicimos un diseño controlado aleatorizado, un RCT, digamos, clásico de la ciencia del comportamiento, donde al azar te podía tocar charlar con alguien de tu mismo partido, charlar con alguien del partido opuesto, o no charlar. Era una condición control donde no dialogabas y simplemente veíamos el efecto del paso del tiempo en la mejoría de la persona. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados sugieren que las personas pueden mejorar, pero solo mejoran, nos encontramos que solo mejoraron aquellas personas que dialogaron en grupos, vamos a decirlo, heterogéneos, con alguien del otro partido. Y esto se vio que está mediado de la siguiente manera. Vimos que, por un lado, mejoraron su habilidad en identificar desinformación en el discurso de los políticos. Charlar con una persona que piensa distinto nos hace bien en detectar desinformación en el discurso de políticos, nos hace mejores al detectar desinformación, y también nos baja un poquitito este sesgo partidario de decir que todo lo que dice mi líder es verdadero y todo lo que dice el líder opuesto es falso.
Y eso solo ocurre cuando charlamos con alguien del partido opuesto. Entonces, con esto quiero ir terminando y tratar de llevar algunas conclusiones o reflexiones acerca de qué nos dicen estos trabajos, ¿no? Qué fue lo que les estuve contando como para después disparar las preguntas o la discusión que pueda llegar a venir después. Lo que vemos es que la polarización es un fenómeno global, o al menos no es un fenómeno, no es propiedad exclusiva del hemisferio norte, ¿no? Que es algo que la literatura pareciera como sugerir en este momento. Está todo el foco puesto ahí. Estos trabajos muestran que no, que es algo bastante global. También es multifacético. No es lo mismo hablar de polarización en general, o no es correcto hablar de polarización en general. Está la alineación ideológica, existe la polarización afectiva, el odio a los demás, existe el tribalismo, que puede ser definido como creer o seguir ciegamente a abandonar mis creencias individuales por lo que cree mi grupo, mi tribu, que incluye, bueno, todo esto que les estuve describiendo. La polarización vimos que distorsiona la percepción de incluso datos duros, ¿no? Como la efectividad y seguridad de vacunas, ¿no? Eso no debería ser un dato que esté dado por mi orientación política o incluso ideológica, sino por lo que dicen los datos, ¿no? Vimos también que el discurso de los políticos influye muy fuertemente en el comportamiento colectivo de sociedades polarizadas. Nicolás Axelman le mostró que en el caso de Bolsonaro, que esto realmente tiene un efecto importante incluso en el medio de una pandemia. Hay otro trabajo que no les conté, pero que les puedo compartir también, que parece sugerir que haber vivido en una sociedad polarizada durante la pandemia representó un factor de riesgo más. Aquellas provincias europeas, otra vez falta de datos por fuera del hemisferio norte, que estaban más polarizadas políticamente, tuvieron un mayor exceso de muertes por COVID. Y lo que les quiero como proponer, como idea, para tratar de hacernos un poquito más robustos a esta desinformación que aparece en el discurso de políticos, es conversar. Conversar con personas en particular del partido opuesto. Sabemos que nos hacen menos vulnerables a creer en esta desinformación que existe en el discurso de políticos. Muy recientemente colaboramos con una iniciativa de la Fundación Bunge y Born que se llama Mi País Conversa, que trae o importa experiencias de otros países también a la Argentina, de tratar de hacer que personas que tienen opiniones distintas se junten a tomar un café. Y así de tan sencillo como eso, esperamos encontrar que estas conversaciones ayuden a bajar un poquitito la polarización, o al menos podamos encontrar un punto de vista distinto que quizás nos haga mejorar en la detección de desinformación. Con esto termino y les agradezco un montón, principalmente a los colaboradores de este trabajo. Federico Zimmerman es un estudiante de doctorado brillante en el laboratorio, que está por ir a hacer un postdoc a Harvard. Santos Espina Mayral, Guillermo Solovey, Elena Fumadali y Candy Crick, todos han contribuido muy sustancialmente a estos trabajos. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y por la atención. Buenísimo, Joaquín, excelente la presentación, muy puntual en el tiempo, impecable y súper interesante. Supongo que habrá muchas preguntas y comentarios, entonces lo dejamos para cuando termina Pedro y hacemos discusión de las dos presentaciones en conjunto. Ahora entonces vamos a escucharlo a Pedro Bekenstein. Pedro es biólogo y doctor por la Universidad de Buenos Aires. Realizó un postdoctorado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, investigando temas de memoria. Actualmente codirige los laboratorios de memoria y cognición molecular y de neurociencia y sociedad en el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional de la Fundación INECO, donde allí también es investigador, es el director del área de investigación. El instituto también integra la Universidad Favaloro y es un instituto de CONICET. Desde hace años se dedica a la divulgación como otra de sus actividades y enseñanza de la ciencia, investigador independiente del CONICET, director de la maestría de neurociencia de la Universidad Favaloro y múltiples actividades de divulgación en el programa de Liga de las Ciencias, en la Asociación Civil Expedición y Ciencia y con varios libros publicados sobre temas de divulgación en neurociencia.
Y entre esos temas que trabaja, está estudiando dentro de una de sus líneas de investigación, tema de desinformación, formas de combatirlo, el entrecruzamiento de desinformación y memoria, que es su tema de mayor expertise. Así que, Pedro, te escuchamos para que nos cuentes lo que estás haciendo. Gracias. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a hacer un poco más modesto en mi presentación que Joaquín, porque digamos, este es solo uno de los temas en los que estamos trabajando en el laboratorio, que es muy ecléctico, porque bueno, tenemos trabajos hechos a nivel molecular, en animales, estudiando la memoria, los procesos cognitivos, y a nivel cognitivo, y bueno, también a nivel de ciencias de comportamiento. O sea, lo que les quiero presentar hoy en realidad es un proyecto, voy a presentar algunos datos preliminares. Es un proyecto que empezó durante la pandemia, con la idea de básicamente intentar algún tipo de intervención para combatir la desinformación relacionada con las vacunas de COVID. Sí, en particular en la población vulnerable. Así surgió este que es parte de un proyecto más grande financiado por la Fundación Munge. Y como dijo Joaquín, los datos que hay sobre desinformación y sobre intervenciones relacionadas más con mecanismos psicológicos y comportamentales, casi todo viene del hemisferio norte, en particular de Estados Unidos y algo de Europa, pero no tenemos casi nada de información sobre lo que ocurre en Latinoamérica y mucho menos en Argentina. Entonces, a veces siento que hay como una importación de intervenciones y de conocimiento en un entorno cultural en el que no sabemos realmente si esas intervenciones funcionan, porque uno asume que más o menos las distintas culturas se comportan igual y sabemos que no, que eso no es así. Entonces, en este caso les voy a presentar una intervención basada en un juego que desarrollaron en Cambridge, en el laboratorio de Sander van Linden, que es un juego que está, digamos, es una estrategia basada en lo que se llama inoculación psicológica, que básicamente lo que hace es exponer a las personas a algunos elementos de lo que hace un fabricante de desinformaciones, con la idea de alguna manera vacunar a esas personas contra la desinformación. Es decir, que si yo me expongo a la manera en la que se hace la desinformación, después es más probable que pueda distinguir una desinformación de una información que es verdadera. Este fenómeno se conoce como inoculación psicológica. No solo se puede hacer en un entorno de juego, sino que también se hace en otros tipos de intervención. Y lo que vieron en los trabajos que publicaron con este juego, y tienen otros juegos también, que después si quieren les puedo contar, es que significativamente aumentó la habilidad de las personas de distinguir o discriminar desinformaciones de información verdadera, y también aumentó la confianza en los propios juicios acerca de las desinformaciones, sobre todo en particular cuando la información era falsa. Entonces, quisimos ver, bueno, ¿podemos ver si esta intervención funciona en Argentina? Esa fue como la pregunta. Y así se ve el juego en el celular, ¿sí? El juego original, el Bad News, que lo pueden ver si quieren, después les paso el link. Y lo que hicimos nosotros, en particular el hizo Manu, fue hacer la adaptación al castellano rioplatense de este juego. Está todo en inglés, está traducido a otros idiomas, pero más que nada fue probado en países de Europa, en países de habla inglesa, pero no hay, esta es la primera versión que existe en español.
Así que estaban, digamos, es una colaboración y estaban, la verdad es que los que hicieron el juego estaban bastante interesados, entusiasmados con la idea de tener una versión en español. Así que bueno, lo que hizo Manu fue empezar a hacer toda la traducción, que no es, no es algo sencillo porque hay muchísimas cuestiones culturales en esa traducción, digamos, en cómo están fraseadas las instrucciones del juego y sobre todo en el tipo de estímulos que se utilizan como información. En particular, el juego está pensado para una plataforma como Twitter, donde uno tiene un usuario y bueno, algún tipo de statement que puede ser verdadero o falso. Entonces, básicamente lo que hizo Manu fue traducir el juego, eso se subió a la plataforma del original del juego Bad News y se creó un link específico para el juego en Argentina. Se llama, después van a ver la dirección web, que es Bad News Argentina. La manera, quizás lo más crítico de digamos, de este proyecto, de esta parte del proyecto, fue cómo generar los estímulos y cómo elegirlos. Nosotros tenemos, se presentan 2 estímulos verdaderos y 2 estímulos falsos, y todos tienen este formato como un post de Twitter. Entonces, bueno, teníamos que decidir el contenido porque quizás algunos de los estímulos originales, el contenido nos servía, pero la mayoría no, digamos, había que adaptarlo culturalmente a Argentina. Entonces fue como un desafío, se generaron, junto con los otros colaboradores, Martina, Sebastián, pues Martín y Sebastián, básicamente, se generaron un montón de estímulos y después esos estímulos, después de filtrarlos, etcétera, pasaron por un juicio de expertos que son nuestros colaboradores de chequeado para, digamos, clasificarlos en cuanto a su, digamos, credibilidad o no credibilidad, digamos, para, digamos, de alguna manera asegurarnos de digamos, cierta consistencia o cierta estabilidad a lo largo de los estímulos, que igual van a ver que es bastante difícil y hay todo un análisis que está empezando a hacer Manu para tratar de sacarnos eso de encima. Y sí, este es como se ve el juego, el de Argentina. Una cosa que es importante es que nosotros le hicimos una modificación al juego porque el diseño, digamos, que fue testeado con el juego original, digamos, es un diseño pre-post como el que vamos a hacer acá, con digamos, una intervención que es el juego y otra intervención que es una intervención control, que los participantes juegan al Tetris, y digamos, se hace una evaluación pre y una evaluación post, pero en el juego original se evalúan los mismos estímulos pre y post. Y nosotros queríamos hacer un diseño un poco más robusto, y entonces los estímulos son distintos. Los estímulos pre y los estímulos post son distintos, hay la misma cantidad de estímulos verdaderos y estímulos falsos, pero están aleatorizados en si son pre o post. Y entonces, bueno, eso requirió como un diseño particular, porque digamos, esos nuevos estímulos no se podían incorporar a la plataforma, o sea que hay que entrar primero un link, después jugar y después... Pero bueno, esa es la manera que encontramos de solucionar. Pero bueno, así se ve la pantalla original del juego. Uno presiona jugar y empieza a jugar. Estos son 2 ejemplos de tweets verdaderos y tweets falsos. Digamos, algunos pueden parecerles relativamente obvios, otros no, digamos, eso es en lo que un poco está trabajando Manu con un análisis de teoría de respuesta al ítem, que seguramente les puede explicar mucho mejor que yo. Pero bueno, lo que les voy a mostrar ahora es como el análisis primero sin hacer demasiada estandarización individual a cada participante.
cómo es el resultado general. Entonces tenemos estos dos tipos de estímulos, y acá se ve como la manera en la que aparece en la pantalla el estímulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparece el usuario con alguna descripción del usuario, el tuit en particular, y entonces el juego te da la opción de tuitear esto o no. Y lo que te va diciendo es cuántos seguidores vas juntando por tuitear esto, y cómo va mejorando o empeorando tu credibilidad a medida que vas tuiteando. Y lo que tiene esto es que, bueno, el juego está hecho para que tuitear algunas cosas te aumenten los seguidores y tuitear otras cosas te disminuyan los seguidores. Y así el juego te va llevando por las distintas estrategias para conseguir más seguidores. Entonces, por ejemplo, este te consigue un poco más de seguidores que un tweet de la casa. Entonces, ¿qué tipo de conceptos hay atrás del juego? O sobre qué dominios se quiere alfabetizar de alguna manera o inocular? Y estos son los seis temas centrales en los que se basa el juego y en los que están basados los estímulos, que son apelación a la emoción, polarización, descrédito, suplantamiento de identidad, ofensa y conspiración. Entonces, digamos, la idea es que el juego va a trabajar estos seis conceptos de manera de cubrir una parte más o menos amplia del espectro de cómo están generadas las desinformaciones. Por supuesto que en la vida real las desinformaciones no está claro, digamos, si pueden pertenecer a más de una categoría, y eso es algo que también estuvimos viendo y que, digamos, que también fue puesto en el tema del juicio de los expertos. Pero bueno, la idea era que principalmente fueran, digamos, pertenecieran a una determinada categoría, aunque podían pertenecer a otras. Entonces la idea es que uno va ganando, a medida que va ganando seguidores y va tuiteando y se va haciendo más viral, va ganando las medallas de las distintas categorías que tiene el juego. Y bueno, estos son los resultados preliminares. Como les dije, el diseño es pre-post, y tenemos 38 participantes que jugaron al juego y 53 participantes que jugaron al juego control, que es el Tetris. Y entonces acá se muestra el accuracy, es decir, el porcentaje de respuestas correctas pre y post intervención, para los estímulos verdaderos y para los estímulos falsos. Y lo que vemos es que, bueno, con este N por lo menos digamos, prácticamente hay una diferencia significativa, es un N pequeño para este tipo de intervenciones, pero es bastante esperanzador, digamos, en ese sentido. Parecería ser que jugar este juego, que lleva unos 20 minutos, mejoraría la distinción de estímulos falsos, de noticias falsas, en comparación con los que juegan el juego control. Hay muchísimas cosas para hacer con esto. Primero hay que aumentar el N, porque, digamos, de hecho el trabajo original que sí hace un ensayo aleatorizado controlado, tiene un N de 100 participantes o más. Así que bueno, nuestra idea es llegar a más participantes y probarlo después en distintas poblaciones, y eventualmente también hacer jugar a la población. Sería como interesante hacer jugar a la población antes de las elecciones o cerca de las elecciones, ¿no? Para, digamos, si esto funcionara, digamos, es una opción. Pero bueno, hay algunas conclusiones, algunas preguntas, sobre todo muchas preguntas, ¿no? Una vez que pasan las poblaciones vulnerables, que era el objetivo original del proyecto, si en este caso también la mejora en la accuracy se traslada, o mejor juicio
sobre las noticias falsas, y si el efecto es específico para la plataforma o para digamos, la estructura en la que está pensado el juego, para Twitter como red social, o si eso se traslada a otras maneras de recibir información falsa. Estas son obviamente algunas de las preguntas. El grupo que desarrolló este juego tiene otros juegos más específicos, tiene uno de hecho específicamente para desinformación relacionada con cuestiones políticas, para combatir la polarización, tiene otro específico para COVID también, estaban por largar otro ahora, me parece que para niños y adolescentes. Así que, digamos, la verdad es que si este juego finalmente nos convencemos de que funciona, estaría buenísimo poder probar alguna de las otras intervenciones más específicas, en particular la de polarización política, sería muy lindo. Bueno, agradecer a la Fundación Mujegón, que es la que nos dio el financiamiento para este proyecto, y bueno, y con CONICET, que nos paga los sueldos. Y bueno, preguntas abiertas para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro y Joaquín. La verdad que es sumamente estimulante el tema del trabajo que hacemos nosotros. Estoy hecho una ruina con la voz, perdón. Y mientras ordenamos las preguntas, desde nuestro trabajo, lo que le podemos decir es impresionante el tema que están haciendo ustedes en cuanto a recolección de datos, que como vamos a charlar el día 20, cuando hagamos el encuentro por los 2 años, es uno quizá de los principales obstáculos que nosotros encontramos para trabajar en la unidad. Entonces, ese punto por sí mismo y las reflexiones que van detrás de los experimentos randomizados que ustedes hacen es de un valor enorme. En relación a Joaquín, yo lo que le quería preguntar, y viéndolo a Pablo Mira, que nos desafía constantemente, porque Pablo es un tipo que sabe mucho y que le encanta la ciencia de comportamiento, pero siempre en público y en privado se pregunta y nos pregunta, bueno, ¿qué efecto tiene esta intervención? ¿Qué capacidad de influir realmente en las políticas públicas tienen estos temas? Y es súper interesante, Joaquín, lo que vos planteaste en torno a esta conversación heterogénea. Primero, la primera pregunta es, yo no alcancé a comprender bien el gráfico de qué grado de influencia tiene esta conversación heterogénea que vos pudiste medir. Y segundo, ¿qué recomendación de política pública se puede hacer en relación a este punto? Y el otro es, viendo los papers que iniciales en los cuales se basa el trabajo que está haciendo aquí en Argentina Pedro, ahí hay una recomendación de política pública muy concreta, y porque la primera cosa que como decisores públicos habitualmente tomamos es, bueno, hay una cosa falsa, démosle información. Pensemos qué sé yo, en temas tan críticos como lo de la inclusión financiera, en donde vemos que todas las intervenciones y los miles de millones de pesos que se gastan en esas intervenciones tienden a que las personas vean la verdad, entiendan cosas, esta situación de, bueno, de creer que mostrándole, de haciendo evidente, saliente la verdad, la gente va a cambiar. Súper interesante esta posibilidad de pensar en una política pública, sobre todo, estaba pensando en los adolescentes que se pueden divertir con este juego y que pueda ser algo que se transforme en algo masivo, que creo que eso apunta Pedro. Así que con este disparador los escucho y después vamos distribuyendo las preguntas. Ya Pablo levantó la mano, pero los escucho Pedro y Joaquín. Si quieren, levanto por la primera parte de la pregunta y respecto del tamaño del efecto y el potencial, digamos, la potencial aplicación a una política pública. A ver, lo primero es que aquí yo les conté el primero de 2 estudios que hicimos, una cuestión de ser sintéticos, donde es un experimento controlado, podemos pensarlo de laboratorio, si bien fue hecho en Zoom y las conversaciones eran muy parecidas a esta,
pero ahí la primera cosa es, un efecto pequeño de laboratorio no equivale a un efecto pequeño en una intervención, ¿no? O sea, no es necesariamente equivalente el tamaño del efecto que uno ve en un laboratorio de lo que ve en una intervención, y no me queda del todo claro a priori que necesariamente debe ser más pequeño en una intervención que en el laboratorio, donde también hay como mayores restricciones también en algunas cosas. También en la vida real hay otras restricciones. Por otro lado, el efecto tiene problemas, tiene limitaciones, el trabajo que les conté, y una de ellas es que qué tan escalable es hacer conversaciones por Zoom de personas que opinan. Bueno, entonces eso lo miramos en un siguiente estudio, donde lo que hicimos fue, en lugar de hacerlos conversar, fue simplemente brindarles información de lo que piensan otras personas. Entonces vos tenés tus respuestas y después ves las respuestas de la mayoría de otras personas. Y esa mayoría de otras personas las sacamos de gente que son parecidas a vos, o gente que son distintas, gente que es políticamente distinta a vos. Y eso también influyó, también generó una mejoría en la capacidad de detectar desinformación en el discurso de políticos. Simplemente mirar las estadísticas de lo que piensa un grupo distinto a vos, sacado de personas del partido opuesto, sacado de personas del mismo partido. Así que mi recomendación en esto, igual hay una recomendación de política pública que se están realizando cada vez más hay dos recomendaciones. Una es, digamos, generar, incentivar, encontrar más espacios para generar estos debates, más que estos debates, estas conversaciones entre personas que piensan distinto. Si lo dejamos estar y si lo dejamos pasar el tiempo, por la experiencia de lo que se ve en otros países, esto empeora en general, no es algo que solo después la gente se termina amigando, no, esto puede llegar a, piensen en esa tía con la que no se juntan a cenar porque tiene opiniones políticas horribles, y cómo recomponer esos lazos es importante. Por otro lado, existe otra recomendación deliberativa, todo esto, que son las encuestas deliberativas. Muchos de los problemas o de las grandes reformas que hay que hacer a veces, uno las quiere someter a tratar de entender qué es lo que piensa el público general. Y la herramienta normal que uno se le ocurre es hacer un referéndum. Y esos referéndums salen tremendamente mal, si lo sabremos por el Brexit, por ejemplo, ¿no? La gente se polariza, hay muchísima desinformación. Existe un intermedio entre hacer un referéndum y no preguntarle a la gente, que son encuestas representativas grandes, pero donde la gente se le paga para ir a deliberar durante un fin de semana, ¿no? Un hotel en Mar del Plata, va un grupo grande de personas a deliberar, de personas comunes, o sea, por sorteo, por el documento te puede tocar, y vas y discutís alguna ley que puede estar por salir, digamos, que necesitas entender qué es lo que piensa el ciudadano, no desde su fanatismo y su camiseta, sino desde la conversación con personas que piensan distinto, y es simular una deliberación masiva a una escala ni tan chiquita ni tan grande, ¿sí? Esas son como algunas recomendaciones. Genial, sí. A ver, yo tengo menos experiencia en temas que tienen que ver ya aplicación a políticas públicas. Me parece que el juego tiene como sus bondades y cosas que hay que tomar más con pinzas, porque también hay que pensar que uno le está dando herramientas a la población para hacer virales sus propios efectos, ¿no? Aunque, digamos, yo pienso que los que producen desinformaciones ya conocen estas estrategias, ¿no? Pero bueno, uno de alguna manera se está poniendo en evidencia para el bien o para el mal, digamos, en algún punto. Pero sí, digamos, es interesante el tema de la masividad que te puede dar la gamificación de una intervención. Después es como difícil saber, bueno, ¿cuánta gente va a jugar a esto? ¿Cuánta gente está dispuesta
poner 20 minutos de su tiempo en jugar a esto y quiénes lo van a hacer y si eso tendrá un efecto medible o en población, digamos, fuera del laboratorio. Y la verdad es que no lo sabemos. Digamos, al Bad News, al original, jugaron millones de personas ya, porque, digamos, ya tiene bastantes años el juego, pero no sé, digamos, es muy difícil medir cuál es el efecto a lo largo del tiempo, porque si uno hace un experimento de laboratorio, digamos, uno confía en que ellos hicieron el ensayo y lo vieron, pero después en la vida real es como bastante más difícil evaluar la efectividad. Me parece que esa es como una de las desventajas, pero bueno, la ventaja de la masividad me parece, no me parece menor, digamos, en este caso. Y a mí digamos, lo que más me gusta de este proyecto es tener datos acá en Argentina y poder pensar en hacer una intervención específica culturalmente. Genial, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Pablo, bueno, el resto que quiera participar, que levante la mano y si pueden ir Joaquín y Pedro mirando en el chat, que hay muchas preguntas muy interesantes, por hacer un cherry picking de las que podamos contestar en estos 20, 25 minutos que nos quedan. Pablo, te escuchamos. Hola, gracias. Felicitaciones, Joaquín, Pedro. Buenísimas los trabajos y muy clara la presentación. Dos cuestiones que creo que van, digamos, para tratar de ir al fondo del asunto, creo. Una tiene que ver con la cuestión esta de verdad o falsedad de ciertas afirmaciones. Digamos, como una persona que hace 10 años hace un programa de radio donde critica a los economistas y las afirmaciones de los economistas como ciertas o no, yo no me atrevería, digamos, a dar por segura casi ninguna afirmación en economía. Así que no, lo primero que sugeriría es, bueno, ver si podemos hablar de otras frases que tengan un contenido más definido. Digo, un ejemplito, la pobreza. Y sí, bueno, pero digamos, yo te podría decir que eso es verdadero porque en realidad como lo medías y vos decís, no, pero estaba bien medido, sí, pero antes no lo medías bien porque me hacías trampa y bueno, y así. O sea, podemos estar años discutiendo si eso es cierto o no, y no es que yo tenga digamos, claro cuál de las dos es cierta, sino que simplemente, de nuevo, en economía se hace muy complicado y creo que los políticos usan esta ambigüedad casi naturalmente para hacer aseveraciones, porque ese es su trabajo en parte. La otra cuestión que creo que es interesante es esta idea que propone Joaquín de conversar. Está bien, por supuesto que yo creo que es una buena política, lo de Pedro creo que también es una buena política. Ahora, estamos recomendando acciones sin mirar las posibles causas de lo que pasó. O sea, lo que mostró Joaquín al principio es, aumentó la polarización, aumentó la grieta violentamente, y no sabemos por qué. Si la conversación fuera la solución, digamos, la única solución, uno diría, bueno, ¿por qué conversamos menos? ¿No? Pero por ahí no es que no conversamos menos, por ahí hay otras causas, ¿se entiende? Entonces, digamos, uno por ahí podría hurgar también en las posibles causas de este problema para hurgar en otras posibles adicionales soluciones potenciales. Un ejemplo de esto brutal es cuando el psicólogo Jonathan Haidt descubre que, digamos, y con bastante evidencia a su favor, que las redes sociales están haciendo pelota a los jóvenes en Estados Unidos, creo que en especial, digamos, a cierto grupo. Lo que dice es, bueno, digamos, hay que prohibir las redes sociales hasta cierta edad. Digamos. O sea, él está viendo la causa y está tratando de, digamos, aportar una solución en función de esa causa. Acá, por ahí no sé si sabemos, pero hay causas que no puedes atacar, no puedes decir a la gente, no, bueno, hay que prohibir las redes sociales porque esto nos vuelve locos y nos pone extremos en nuestras opiniones. Pero quizá hay otras que sí uno puede mirar y puede eventualmente trabajar legislando, etc. Gracias. Voy a tratar de acordarme de todas sobre todo las primeras. Me acuerdo principalmente de la crítica a los economistas, siendo de familia de economista, estoy como de acuerdo en general con las aseveraciones muy tajantes y que hay que evitarlas. Por otro lado, ¿viste? Hay que decir algo, ¿no? O sea, si no, en ese sentido,
hay un trade-off entre cuánto te distorsiono la incertidumbre epistémica que yo tengo en la ciencia para... digo, sí, la verdad es que las vacunas funcionan, pero bueno, tienen este efecto, tienen este otro. Y si te lo comunico muy efectiva, muy transparentemente, puedo hacer que no se vacune nadie, digamos, ¿no? O sea, justificar o darle de comer a las personas que no, que desconfían de las vacunas. Por otro lado, si te lo comunico muy oscuramente, al contrario de transparente, te estoy mintiendo, te estoy manipulando. Entonces hay un trade-off ahí que no es fácil de resolver, que hay hasta científicos, filósofos que están trabajando en tratar de resolver ese dilema. En particular sobre la recomendación, sobre examinar las causas, ahí lo único que nosotros estamos estudiando sobre mecanismos de la polarización es el primer trabajo que les conté, que es este efecto que uno ve en redes sociales y en un montón de dominios que nos atraen las personas que son parecidas, ¿no? Este efecto de atracción por la similitud que se reporta desde los años 60 en la psicología, bueno, con las redes sociales aparece mucho más fuertemente, hasta de hecho los algoritmos lo explotan. El otro día LinkedIn me pone uno así, esta persona es parecida a vos, ¿no querés seguirla? Bueno, no sé si realmente quiero. Y la pregunta ahí es, hay algo algorítmico sobre lo cual uno puede trabajar sin llegar al punto de prohibir las redes sociales y tratar de, por ahí, regular un poco más el tema de los algoritmos que trabajan con explotan esos sesgos de la gente. A mí me causa gracia, porque siendo neurocientífico también es como que hay un montón de, digamos, desconfianza sobre las neurotecnologías, o la idea de que nos van a poner un chip y nos van a controlar mandando señales del cerebro después de todo lo que pasó de Elon Musk y demás. Y hoy comportamentalmente nos pueden controlar mucho más fácilmente que entrando al cerebro, haciendo cosas que nadie en el mundo sabe cómo lo podría hacer, digamos, ¿no? Entonces, trabajar un poquitito sobre las causas, estoy de acuerdo, pero también en paralelo hay que pensar en remedios. Y genuinamente, digamos, muchos resultados parecieran orientar que tanto las intervenciones que presentó Pedro como las intervenciones deliberativas son remedios bastante, digamos que, donde justamente las ventajas son mayores a las desventajas. Sí, yo estoy de acuerdo con Joaco en el sentido de que muchas veces las ciencias de comportamiento son pragmáticas, en el sentido que, bueno, buscas una intervención que tenga cierta efectividad, más allá de cuáles sean las causas, que uno puede tardar muchísimo más tiempo en encontrarlas, y requiere como una investigación más profunda, de mucho más tiempo y de mucho más esfuerzo, y que quizás no las encuentres. Entonces, me parece que está bueno, digamos, trabajar en paralelo, digamos, hacer la búsqueda profunda de pensar y encontrar causas, pero también pensar en soluciones más pragmáticas y más rápidas, digo, porque se te viene encima, digamos, no es un problema, no es que estoy haciendo ciencia como súper básica y estoy buscando, no sé, cómo se mueve el flagelo de la bacteria. Bueno, me puedo dar 10 años para encontrar el mecanismo. Acá todo esto cada vez peor, y se te viene encima todo. Entonces, me parece que hay que ser un poco más pragmático ahí y tratar de encontrar, bueno, intervenciones que funcionan, aunque no sepas bien exactamente cuál es el mecanismo, pero que bueno, donde, como dice Joaco, los beneficios son más que las malas consecuencias. Si les parece, siguiendo el mandato de Iván, tomo algunos comentarios del chat, ¿sí? Por favor, Joaquín. Sugerencia. El mandato, sí, perdón. Guadalupe preguntó si las personas pueden ser clasificadas en partido propio y partido ajeno. Claramente no, y tiene razón de que en algunos de estos trabajos estamos dejando de lado todo ese amplio abanico en el medio de personas que no son necesariamente genuinamente identificadas con un partido o el otro, pero también en esta muestra representativa que nosotros hicimos en el 2019 se ve esta tendencia, por ejemplo, odiar a los otros, si uno la circunscribe en aquellos que
votan un partido o el otro, que en la elección del 2019, de hecho, fue el 88%, si mal no recuerdo. Luego hay una pregunta de Ignacio sobre fragmentación social y qué herramientas podrían llegar a haber técnicas como para poder medirlas. Lo que se hace en Estados Unidos es tener como big data de ubicación geográfica cruzada con afiliación partidaria, cosa que es difícil tenerla en este país, pero se podría generar intentos para poder hacerlos, pero requeriría científicos de datos, por un lado, por el otro también tener personas que sepan mucho de urbanismo y de distribución geográfica, geógrafos, digamos, también trabajando en paralelo para ver qué tan segregados estamos los argentinos. Mi sensación es que seguramente estemos menos segregados que Estados Unidos. No es cierto que uno sale y ve a todas las personas que votan el mismo partido, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que podría haber barrios de un partido o el otro. Luego tomo la última de Alejandro, que pregunta sobre cómo llevar la parte deliberativa, que el órgano, digamos, por quintesencia de esto es el Congreso, ¿no? En el Congreso no parece haber estos debates que uno podría sugerir que existan estos debates, porque ya se ha distorsionado un poco el objetivo del Congreso de generar debate, el debate de los comunes, ¿no? Esto dejó de ser así, y cómo se incorpora el resultado de estas encuestas deliberativas en la guía de las políticas públicas. Bueno, eso siempre es un gran salto que queda en estas encuestas deliberativas, que si les quieren leer más hay un politólogo en Estados Unidos llamado Joe Fishkin, que ha hecho varias de estas experiencias en distintos países del mundo, lo que se suele sugerir es que esto después lo tome el Congreso, el resultado de esto lo tome el Congreso, que no sea vinculante, porque no es toda la población, pero es una muestra, y muestreo siempre es un tema, pero que se puede incorporar aunque sea el debate legislativo, decir, mira, la gente cuando delibera piensa que esto está bien y que esto está mal, ¿no? Y bueno, con esto por ahí le doy la palabra a Pedro para que tome, creo que hay unas preguntas más dirigidas al trabajo de él. Sí, igual yo tengo una pregunta para vos, pero que es que me interesa particularmente saber si midieron cuánto dura el efecto del diálogo. O sea, si vos me dices que eso, bueno, te genera por ahí más consenso, te parezca más, pero si eso perdura en el tiempo o tenés que hacer diálogos todo el tiempo, digamos. Sí, es buenísima la pregunta. La respuesta es bastante desalentadora para estos diálogos one shot que ocurren una sola vez, y hay algunos estudios que midieron que después de que ocurren, tipo al mes ya querés matar a todos de nuevo, digamos. Básicamente es como que al mes ya otra vez se vuelven a polarizar. Entonces, la pregunta es cómo se hace, cómo se piensa esto. Esto es algo que es una hipótesis en este momento, no es algo que hayamos testeado, pero la idea sería tratar de pensarlo como una vacuna que tiene que decae en su efectividad muy rápidamente. Entonces, con boosters, ¿no? O sea, tratar de tener más de un encuentro, y sabemos que muchas veces en lo que es en esta analogía con la inmunología, digamos, a veces en la primera dosis decae muy rápido, pero ya en la segunda decae mucho más lento. La tercera ya perdura por años, quizás. La idea sería tratar de explorar qué es lo que pasa con varios encuentros sucesivos, que no conozco ningún estudio que los haya hecho. Genial. Sí, bueno, acá tengo una pregunta bastante específica de Leandro Riera, que dice que si bien mejoró la identificación de estímulos fáciles, esperen que me está fallando la auricular. ¿Ahí me escuchan? Oye. Que también empeoró la identificación de estímulos verdaderos. Bueno, en realidad no empeoró la de estímulos verdaderos, no cambia, pero algo particular de los datos, no sé si tendrá que ver con el bajo N o con cómo están confeccionados los estímulos, es que el accuracy parece ser como medio aleatorio para los estímulos verdaderos. Si bien no cambia pre-post, parece ser bastante aleatorio,
cuando en realidad en muchos trabajos lo que ven es que la accuracy para los estímulos verdaderos suele ser más alto que para estímulos falsos, por lo menos en la parte debería, no es que debería, digamos, podría ser así. En este caso, con este N no lo vimos. Como les digo, Manu está tomando muchos más participantes y está haciendo además todo un análisis con teoría de respuesta al ítem, que lo que hace es estandarizar, digamos, a cada individuo las respuestas a los ítems, en base a lo que respondieron los demás. Y eso nos va a permitir limpiar un poco más el resultado, digamos, ver un poco mejor sin tanto ruido de, digamos, cuánto el participante conoce o no sobre el tema del estímulo, sobre la persona que está haciendo el post, etc. Entonces, bueno, por ahora eso es lo que tenemos, pero es cierto que, digamos, hay algo ahí en los datos que tenemos que ver. No sé si había alguna otra. Bueno, Julia hace dice unas cosas muy interesantes sobre educación, ¿no? Como, Sí, sí, yo vi el comentario de cómo Julia, hacer, me parece cómo muy trasladar esto atinado a las escuelas. sí, y quería como reforzar un poquito el punto que hace ella, que es muy, muy cierto. Digamos, existe, digamos, un fenómeno de segregación socioeconómica en la educación en distintos niveles, donde niños y niñas de distinto nivel socioeconómico van a escuelas distintas, ¿no? Entonces, más que pensar en generar artificialmente estas cosas deliberativas que le digo yo, lo que dice Julia, che, ¿por qué no nos juntamos gente que es diversa a nivel escuela, digamos, ¿no? Y eso es cierto, es verdad, digamos, y justamente la política pública, la recomendación de política pública es mejorar la educación pública para que haya, digamos, más oferta o mejores escuelas públicas para que haya menos segregación y haya más incentivos a ir a la educación pública, por ejemplo. Y eso es cierto, pero eso yo lo pienso como un problema no es totalmente ortogonal, pero ligeramente ortogonal a el problema de la segregación política. Digamos, en nivel socioeconómico no es un predictor unívoco o completamente determinante de la orientación política, por ejemplo, ¿no? O sea, puede haber cierta correlación, pero no es un determinante, no es que, digamos, no hay votantes muy conservadores o muy de derecha en niveles socioeconómicos bajos, o no hay gente muy de izquierda en niveles socioeconómicos muy altos, digamos. O sea, puede haber una correlación, pero no es, pero sí, lo que decís es además muy importante por motivos incluso ajenos o distintos a lo de la polarización. Permítame una intervención de abogado, digamos. Primero, este es un tema muy polarizante también en el propio Estados Unidos, donde hubo intentos de integración forzosa y, como sabemos, las escuelas primarias, sobre todo, dependen de las juntas educacionales del condado, digamos, al mínimo nivel de distribución política y geográfica en Estados Unidos. Los invito a ver, hay un documental de abogados también que se llama El Cuarto Juicio sobre una condena errónea y donde hay un ejemplo de esta integración donde llevaban a los chicos de barrios bajos a los suburbios más ricos. Pero entre hoy y mañana o esta semana va a salir un fallo en los Estados Unidos sobre la integración o cómo se favorece en determinados regímenes de ingreso a las universidades. Harvard está en este caso juzgado porque trata de integrar racialmente a algunas minorías. Y está por salir un fallo que se presupone, dado el giro conservador de la Corte, que va a salir en contra de este sesgo a favor de las minorías raciales. Pero dentro de toda la jurisprudencia de la Corte, lo que se habla es esto, no solo el bien, por decirlo de alguna manera simplificada, que le hacen a los chicos de estratos socioeconómicos o raciales diferentes, sino lo que le hace al resto de la comunidad más afluente, me sale más rica o más favorecida, la integración con esto. Por eso lo que dice Julia es sumamente interesante y también lo que decía Joaquín sobre la diversidad política en los diversos estratos también. Es muy interesante, pero los invito a leer este fallo que va a salir, va a estar en las noticias porque es un tema de primera plana en los Estados Unidos y va a repercutir por aquí también.
¿Alguna otra pregunta tenemos en el Tengo, perdón, auditorio? yo Dale. tengo una pregunta, Joaquín, que me llamó mucho la atención como futbolero e hincha de River, me llamó la atención que sea peor la interacción política que la futbolística, porque no se me ocurre interacción mejor diseñada para generar polarización que el fútbol, porque todo, vos también sos futbolero, me consta, y vivís tu propia polarización platense. Claro. El fútbol está diseñado para generar polarización, para generar in-group, out-group bias, te identificás con colores, tribalismo, hinchadas, canto. La conversación está generada cuando conversás con alguien rival, es chicana pura, nunca hay intención de acordar en nada, porque lo que buscás, al contrario, es cargar, es maximizar. O sea, la interacción futbolística me da la sensación que tiene todos los ingredientes psicológicos para generar polarización y está permitido, es parte del juego y forma parte del folclore. ¿Qué tiene la interacción política que pueda ser peor que eso todavía? ¿Cuál es la hipótesis de por qué en la interacción política se lleva más toxicidad que la futbolística? Muy buena pregunta. Hago una pequeña aclaración esto, digamos, estos datos aplican a Boca y a River. Claramente no aplican a Gimnasia Estudiantes, donde Gimnasia tiene la razón y Estudiantes no. Pero eventualmente a lo que voy es lo siguiente. Yo creo que la polarización y este tribalismo en el fútbol actúa como también algo parecido a lo que presentó Pedro, es como una especie de tribalismo en un entorno controlado, ¿no? En un entorno a veces un poquito descontrolado, pero controlado en el sentido de que estamos ejercitando nuestros instintos tribales en algo que es, digamos, en particular bastante distinto a lo que es política. Y por distinto me refiero, no quería volver a usar la palabra ortogonal o paralelo, que no depende o que no es en el mismo eje que en la política, ¿no? Yo pienso en hinchas de Gimnasia recontra peronistas, y también hay hinchas de Gimnasia, digamos, recontra, digamos, del otro partido, y hay, digamos, existe muchísima diversidad en la orientación política de, digamos, los que apoyan a distintos clubes. Digamos, por ejemplo, Boca es un club de base peronista, donde Macri fue el presidente, digamos, durante muchos años. Entonces, es como que parece estar como ligeramente, digamos, en un eje paralelo. Ahora, ¿qué es lo que distingue a ambos? Yo no conozco ningún estudio que haya mirado, por ejemplo, valores morales asociados a pertenecer a distinta tribu futbolística, ¿no? O sea, si, por ejemplo, los de Boca piensan o tienen valores morales distintos a los de River. Mi sensación es que si uno lo hiciera ese trabajo, no vería diferencias entre hinchas de Boca e hinchas de River en términos de sus valores morales, sus principios morales. Todo el trabajo de Jonathan Haidt que mencionaba Pablo, también se centra en mirar a la grieta política como justamente en base a sus distintos cimientos morales. Y él encuentra, por ejemplo, en los Estados Unidos, y hay datos de Latinoamérica más recientes también, que las personas que votan a distintos partidos tienen, digamos, huellas dactilares morales distintas, se interesan, se preocupan por distintos dilemas morales que las personas del otro partido, ¿no? Entonces, en algún sentido, a mí me causa un poco de gracia cuando a veces se dice como la grieta es moral. Sí, la grieta es moral, se sabe que es moral, digamos, pero eso no quiere decir necesariamente que uno sea amoral y el otro no. Son distintos valores morales que se manifiestan en la polarización. Bueno, ya tenemos que ir terminando. No sé si queda alguna pregunta en el auditorio o en el chat que no hayan podido responder. Pero bueno, les vuelvo a recordar, mientras vemos eso, que el 20 de julio nos encontramos bueno, celebrar el segundo año de la unidad, contarles nuestros pequeños éxitos y algunas de nuestras desventuras, hablar con otros organismos de Latinoamérica que se dedican a estos temas para ver si tenemos problemas comunes o no, y también escuchar
en este momento de cambio, que estamos todos pensando en el futuro, que puede ser del futuro de la unidad en el gobierno que viene. Así que nos escuchamos sobre todo para eso, para contarles qué nos ha pasado, que nos cuenten cómo son las experiencias de otros países que están en condiciones similares a la nuestra, y también abrir un espacio de diálogo para escuchar sugerencias bueno, para el futuro, que creo que es nuestro mayor desafío. No nosotros los que estamos acá, sino para que la unidad continúe en el gobierno próximo. Así que si no hay más temas que tratar, deberíamos levantar la sesión porque ya estamos en 11:30. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, sobre Muchísimas todo, gracias. gracias a Pedro y a Joaquín, que se tomaron este tiempo para charlar con nosotros. Y bueno, de Independiente no hablamos porque ya sabemos que es la cuna de todas las virtudes morales, no futbolísticas, pero sí morales de la Argentina. Así que bueno, muchas gracias. Pablo, ¿querés decir algo? De Independiente, sí, bueno, está bien. Sí, Independiente, Pablo. claro. Bueno, Ahí hay datos, ahí hay datos. hay datos, no relato. Bueno, un abrazo grande. Antiguo, pero Muchas gracias. Chao, chao, hasta luego. Chao, gracias.